Algo que también está muy, digamos, a la vista y es algo de lo que vos decías, es la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, y algo que fue de choque, digamos, en este tiempo fueron las paritarias a nivel gremios y cómo poder llegar a que la paritaria llegue a rozar a la inflación, digamos, se le acerque y se pueda compensar, digamos, dejando de lado el tarifazo, solamente hablando de la inflación a nivel consumo y a nivel la suba de los precios de los productos que afectan en la canasta familiar básica y que nos marcan los índices de pobreza o índices de indigencia. Yo analizaba, digamos, durante el kirchnerismo, durante los dos procesos, digamos, los dos mandatos de Cristina y el mandato de Néstor, siempre fue una lucha en la cual la paritaria se equiparaba con ese proceso de inflación y en la mayoría de los años estaba por arriba, digamos, y estamos viviendo muy fuertemente que este año no hay muy pocos sindicatos que van a poder estar cerca del límite de la inflación. Mi trabajo yo me dedico a administración de sistemas, pero trabajo para una papelera, y nosotros estamos tratando de cerrar una paritaria que todavía no se cerró, por arriba del 18%, para poder abrirla de acá a 6 meses, de manera de que nos vemos directamente afectados por una inflación que nos pasa por arriba, digamos. Esto es algo que al bolsillo del trabajador directamente lo funde, digamos. Pasa mucha gente que estaba dentro de una clase media, cae automáticamente a la pobreza nuevamente. ¿Qué medidas debería de tomar o qué salida le ves vos a este conflicto, digamos, a nivel económico dentro de lo que es el bolsillo del trabajador? A ver, ahí justamente con los niveles de inflación que está habiendo, y hay una cuestión que ellos creo que la tienen muy clara, porque cuando yo me acuerdo el año pasado cuando estaban los informes de campaña, etcétera, se filtraban ciertos videos de economistas cercanos al macrismo, en donde una de las cosas que decían es que no, para que este país sea viable, tenemos que llegar al 15% de desempleo para que vaya bajando el salario real. Y esto es lo que están haciendo. Digo, a mí no me queda duda. Sí, a mí no me cabe duda que es lo que están haciendo eso. Y la forma que tienen hoy de hacerlo es tratar de que las paritarias se alejen del nivel de inflación para que caiga el salario real. La única forma de alcanzar eso es con mucha organización sindical. Pero por eso, es como un círculo vicioso. Cuanto más desempleo hay, los sindicatos, la gente está menos dispuesta a pelear por más salario, porque van a decir, no, si peleo por más salario, a ver si todavía me echan a mí. O sea, se instaura una política de terror y de arreglemos lo mejor posible, pero hasta ahí nomás para no generar conflicto. No sé si se acuerdan cuando Prat Gay dijo, bueno, si van a querer una paritaria tanto, van a tener que ir contra el empleo. O sea, él ya estaba diciendo que bueno, si quieren paritarias muy altas, eso va a generar desempleo. O sea, ¿es empleo o salario menor? Amenaza casi. No había una posibilidad de mantener el poder adquisitivo y olvídate ni de mejorarla. Sí, lo escuchábamos a Melconian hablando también y era básicamente el mismo discurso. Sí. Bueno, Melconian, Brod, Asper, todos los economistas que algunos de ellos están en el gobierno, otros no, pero son muy cercanos al gobierno, son los que escriben la letra chica de las resoluciones y de las leyes, básicamente. Este gobierno de empresarios, ¿te da la impresión, por ahí es lo que muchos nos preguntamos, ¿va a cumplir con el mandato de los 4 años? Mirá, no sé hacer futurología yo. Lo que sí es cierto es que yo creo que si no dan algún golpe de timón para mesturar la situación de la gente. No se cumplió un año de gobierno todavía. Va a ser complicado. Digo, no sé, el sábado yo estuve en Ituzaingó con el doctor Raúl Zaffaroni dando una charla, él más de cuestiones jurídico-políticas, yo más de cuestiones económicas. Y él decía exactamente esto, digo, si no dan un golpe de timón, este diciembre va a ser muy complicado. Este diciembre va a ser muy complicado, como son todos los diciembres en general, pero en este contexto, si se sigue agravando, sobre todo de acá hacia adelante, va a ser muy complicado. Ojalá que no haya ningún problema de violencia, de saqueos, ni de nada. Pero lo que pasa es que cuando empieza a picar la barriga, la cosa tiene un límite. Cuando no, más allá del propio, digo, cuando no le tenés para dar de comer a tus hijos. Eso es violencia. Y eso es violencia que se esparce por todos lados. Entonces hay que ir moderando esas cuestiones, pero bueno,
Obviamente que uno está lejos del deseo de un golpe de Estado, nada de eso. No, para nada. Pero el miedo de la gente tipo de salida es tiene que ese. ser por la vía democrática. El año que viene tenemos elecciones y ahí el pueblo se va a expresar a ver si le gusta este modelo o le gustaba el miedo si anterior, sobrevivimos digo. 4 años de esto. Yo igual creo que a este ritmo es imposible sostener la gobernabilidad 4 años. Si de alguna forma son inteligentes en hacer política, van a tener que de alguna manera empezar a poner ciertas compensaciones para mejorar las condiciones de vida de la población, porque así no se sostiene, sea política social, sea construcción estatal, lo que sea, pero alguna salida le van a tener que encontrar a la gente que está desempleada. Y ya no hambreada, sirve el discurso de la pesada herencia, porque sin ir más lejos, sí. Néstor recibe un país destrozado y salimos adelante sin el sacrificio de nadie. Sí, la verdad que ahí hay dos cosas. La pesada herencia no es pesada, ni mucho menos, digamos. Y la pesada herencia es llegar a diciembre del año pasado con un 2,5% de crecimiento, con 6% solamente de desempleo, con el país desendeudado. Yo no sé dónde está con el aceite a 10 pesos, yo no sé dónde está la pesada herencia. Me parece que por eso, pero primero era mentira. Y después querer sostener todas las políticas de ajuste sobre una supuesta inevitabilidad dada a esa supuesta pesada herencia, ya está, te puede servir como estrategia política unos meses, pero ahora ya, negro, decime qué vas a hacer porque tengo hambre, tengo que mandar a los pibes a la escuela, tengo que pagar las tarifas. Les pesa que el gobierno haya sido un gobierno para todos, eso les pesa. Sí, porque ellos claramente expresan otros intereses, expresan intereses de grupos concentrados, expresan los intereses de la sociedad rural, que quedó clarísimo el fin de semana, no hay que explicarlo demasiado, hay que mirar la foto, nada más, y de quienes estaban ahí en la tribuna, expresan los intereses de las empresas transnacionales que quieren obtener ganancia rápida y llevársela afuera, expresan los intereses del sistema financiero que quiere evadir y eludir ganancias y poner el dinero de la misma forma que lo hacen los funcionarios de este gobierno, desde el presidente para abajo, en el exterior. Esos intereses se expresan. No expresan claramente los intereses de los trabajadores, ni los intereses populares en general. Para usted, ¿cuáles fueron los pros y los contras de la salida del cepo? No sé si hay algún pro. La verdad que, sí, uno podría suponer, ahora podemos comprar, ¿cuántos son? $3 millones 5. por mes, $5 millones, no importa, 5 lo que querramos podemos comprar de dólares, eso es con el valor de nuestro salario. Claro. El pro, no condice. El pro que tiene esa salida del cepo. Las contras son todas, porque dicen, no, hicimos una salida ordenada. Una salida ordenada de un 60% de evaluación no es una salida ordenada, sobre todo cuando todo eso ya se está trasladando a precios y eso es el origen fundamental de la inflación, del recrudecimiento que tenemos hoy. Si esa es la salida ordenada al cepo, no me quiero imaginar cuál hubiese sido una salida desordenada. Pero la verdad que, y supuestamente también eso daba competitividad a las economías regionales. Las economías regionales están más quebradas que nunca. Tengo información muy certera del Alto Valle de Río Negro, de la fruta de pepita, pera y manzana, está quebrada, se está empezando a importar fruta de pepita de Chile, lo mismo el citrus en Entre Ríos y en Corrientes, se está empezando a importar naranja de España, y así, sucesivamente, todas las economías regionales, los tambos están semiquebrados. Lo que está pasando con la leche, el precio de la leche por hoy, la un verdad alimento que básico. No sé cuáles fueron los beneficios de esa supuesta salida ordenada, del supuesto cepo, además, porque... Y el pago de los buitres, eso por ahí te toca un poco más, digamos, lo que fue tu trabajo, digamos. Sí, un poco todo esto, porque todas las cuestiones de economía internacional ahí las trabajábamos entre el Ministerio de Economía y la Cancillería. El pago a los buitres fue lo que fue, un mal arreglo, un pésimo arreglo, que obviamente en algún momento había que cerrarlo, pero cuanto más uno, como cualquier negociación, Axel Kicillof lo decía, esto es como cuando vas a comprar un auto desesperado por comprar un auto. O cuando vas a vender un auto porque estás quebrado y lo vas a malvender. Es obvio, si necesitas la plata ya lo vas a malvender. El punto es que no se necesitaba arreglar inmediatamente con los buitres. ¿Cuál era el argumento del gobierno nacional? Hay que arreglar urgente con los buitres para que llegue la lluvia de inversiones. Arreglaron urgente con los buitres con el pliego de condiciones que le presentaron los buitres.
Y yo la estoy esperando, la lluvia de inversiones. No llegó la lluvia de inversiones. Además, para salir de un supuesto default que se había salido hace mucho tiempo, digamos. Sí, no, es cierto que hay que ser consciente que era un problema grave, era un problema de extorsión internacional, en donde se estaban buscando las formas jurídicas, las formas políticas y las formas diplomáticas de tratar de encauzar ese problema a nivel internacional. Digo, habíamos llevado una resolución a Naciones Unidas, se había votado con 136 países a favor y 11 en contra. Había otros países que ya estaban implementando leyes antibuitres, como Bélgica, en algún sentido el Reino Unido, etcétera. Era como una movida que se estaba encauzando y que debilitaba la posición de los fondos buitres, con los que obviamente en algún momento había que cerrar algún tipo de acuerdo. No era urgente, no era la forma y no era firmando el pliego de condiciones que pusieron los buitres sobre la mesa, ni mucho menos, porque no hubo negociación, era exactamente lo que pedían los buitres lo que se firmó. Pero me parece que eso tenía que ver también con un discurso que se bajaba ya desde antes de ganar las elecciones de parte del macrismo, que hacía suponer de que lo que pidan los buitres era lo que se iba a pagar, ¿no? Entonces eso como que fortalecía el poder de negociación de esa gente, digamos. Sí, más o menos, porque sí, yo me acuerdo cuando Macri, al principio, que creo que fue al principio de 2015, o cuando salió la primera sentencia de Griesa en contra, que fue aceptada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que le hicieron un reportaje rápidamente, dijo, no, hay que ir al juzgado de Griesa y hacer lo que diga Griesa. Digo, pero vos fijate que después, me acuerdo, Pinedo, cuando lo consultaron, y eso fue en el marco de la campaña ya, cuando lo consultaron dijo, no, nosotros vamos a ser tan duros como Kicillof, dijo, vamos a ser tan duros como Kicillof. Y obviamente tenía razón lo que había dicho Macri, no fueron tan duros como Kicillof, se fueron a sentar e hicieron lo que pedía Griesa, supuestamente contra una promesa o una expectativa de que iba a llegar la lluvia de inversiones. También hay que tener en cuenta que gran parte de los funcionarios de este gobierno provienen de los sectores que se enriquecen cuando se generan este tipo de operaciones de pago de deuda soberana o de canje de bonos de deuda soberana, funcionarios que trabajaron en el Deutsche Bank, funcionarios que trabajaron en el JP Morgan, que yo creo que todavía le siguen respondiendo a los intereses de sus ex patrones en el mejor de los casos. Por ahí siguen siendo sus actuales patrones, que por ahí siguen siendo los que les dan las instrucciones de qué medidas tomar, los ejecutivos del JP Morgan, del Deutsche Bank, etcétera. Bueno, Pratigué y todos los que están en el Banco Central, etcétera. Melconian estuvo involucrado ya que era parte del juicio. Sí, era parte del juicio. Melconian ya tiene una larga trayectoria en términos de antipatria y hacer negocios para los grandes bancos con la deuda. Fue el director del Banco Central que en el año 82 firmó la estatización de la deuda privada. Digo, ya hace más de 30 años que viene dando vueltas estafando hace más de 30 años que estafa a los argentinos Melconian. Sin ir más lejos, Sturzenegger estuvo metido en lo que fue el megacanje. Bueno, sigue procesado por el megacanje. Digo, no, ninguno de estos es nene de pecho. Digo, saben exactamente lo que hacen y a quién le responden y cuáles son los intereses que representan. Según el boletín oficial, el déficit fiscal se triplicó. ¿A qué se debe? Ya que este gobierno hizo varios ajustes. Sí, a ver, hay un problema original, que el déficit fiscal que habían dicho que había dejado la administración anterior era falso, que dijeron que era 5,8%, era solamente 2,3% y estaba en promedio en el marco de los déficits fiscal que tienen en promedio las naciones del mundo, o sea que no era una situación peligrosa ni mucho menos. Ahora, una de las cosas por las cuales están teniendo un déficit fiscal importante justamente está vinculada con esto que yo comentaba yo lo llamaba la submetrocleta financiera. Tal cual. Al crecientemente necesitar dinero para pagar la diferencia de las tasas de interés, ¿y dónde lo van a sacar eso? De emisión monetaria, eso es déficit fiscal. Digo, lo mismo que dicen ellos que tienen que controlar para que baje la inflación, lo hacen pero con otro motivo. Si vos querés, cambió el sujeto del déficit fiscal. Antes había déficit fiscal para mejorar al pueblo, ahora hay déficit fiscal para mejorar para beneficiar al sistema financiero, pero no se redujo el déficit fiscal. Cambió de manos, digamos. Cambió de manos, el déficit fiscal. Aumentó y no fue al pueblo. Sí, se multiplicó. Bueno, y ya para ir terminando por el tiempo que estamos medio complicados, pero le quería hacer una pregunta que me interesa a mí en particular, más que nada. ¿Cómo le tocó vivir, cuando usted estaba en actividad participando del gobierno,
y cómo lo ve ahora, cómo se trata el tema de la economía en los medios, si ve que la información llega concreta a la gente. Hay mucha gente que entiende de economía, que hace análisis y un montón de cosas, y está la gente que lo único que sabe es que no le alcanza la plata a fin de mes. ¿Cómo se tratan hoy los problemas económicos, que son mucho más fuertes que años anteriores? Y mira, esa respuesta el que mejor la dio justamente es el principal editorialista del monopolio mediático, el Grupo Clarín, que hace unos días dijo: hicimos periodismo de guerra. Tal cual, ¿Sí? es verdad. Como si hubiera habido una guerra en Argentina. Hicieron periodismo de guerra, pero era un periodismo de guerra política, digamos. Y esa es la mejor expresión de lo que fueron los medios y el periodismo sobre todo durante los últimos 8 años de kirchnerismo, de la presidencia, las 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Fue eso, tergiversar la información, solamente decir las cuestiones malas de la economía y nunca subrayar las buenas, etcétera. Y ahora están haciendo exactamente lo contrario. Esconden. Sí, porque ahora es como mucho más... Cómo ahorrar con alegría. Claro, ahora tratan de justificar de nuevo con el discurso de la pesada herencia, de que era inevitable, bueno, hay que hacer el ajuste, vivíamos demasiado bien. Bueno, González Fraga, el economista de Radical, González Fraga, diciendo, no, bueno, acá la gente se pensó que podía comprar teléfonos y plasmas, como si eso fuera un gran podía lujo, tener un sueldo digno. y podían tener un sueldo digno, y todas esas son las formas en que los medios reflejan, tratan de mostrar una realidad que no es tal. Hay que tener muy claro, los medios no reflejan la realidad. Los medios construyen determinada realidad. Pero cómo la gente compra esto, hay un trabajo previo de años. Sí, porque efectivamente. cómo una persona acepta que le aumenten las tarifas y que le quiten retenciones al campo. ¿Cómo acepta eso? Bueno, lo porque acepta hay un también trabajo. porque en el televisor le ponen a Tinelli con no sé qué y no se entera bien. Y no hace falta saber de economía para entender esto. No entiende bien las conexiones, pero a ver, de todas formas, el otro día que les comentaba, que estuve con Zaffaroni, él nos comentaba algo, decía, miren, ahora estamos mucho mejor que en el 55. En el 55 vino el golpe a Perón, tenían todos los medios habidos y por haber, porque ahora nosotros tenemos Facebook, tenemos las redes, tenemos algunos medios que informan mejor que otros, muestran bastante la realidad, inclusive ya el Grupo Clarín le está cobrando algunas facturas al macrismo y muestra algunas cosas, seguramente para negociar alguna otra cuestión, mostrando que le puede hacer efectivamente daño. Pero en el 55 la revolución fusiladora tenía todos los medios, el monopolio de la información, etcétera. Tuvieron 3 años y tuvieron que llamar a elecciones porque no podían sostener el gobierno, y fueron unas elecciones que gana Frondizi con los votos que manda Perón desde Madrid. O sea, ahora los procesos suelen ser mucho más rápidos porque con estos bichos que tenemos en la mano, los celulares, las computadoras, etcétera, nos enteramos. O sea, nos pueden tratar de esconder todo, pero si uno quiere mínimamente buscar, encuentra. Entonces, los medios tienen su poder, tienen su potencia, pero tampoco nos olvidemos que en el 2011, cuando Cristina sacó el 54% de los votos, también Clarín estaba en contra, también hizo periodismo de guerra, también hizo campaña en contra de Cristina y se ganó igual. O sea que es cierto, son poderosos los medios, pero eso no implica que está la batalla perdida solamente porque uno no tenga la mayoría de los medios. Obviamente, repito, es importante, pero no es determinante. Hay que encontrar las formas de comunicar estos programas alternativos, estas radios comunitarias. Estas radios son siempre muy, muy efectivas en ese sentido, porque aparte están muy cercanas a la gente en los barrios, al pueblo, etcétera. Así el gobierno anterior tiene una militancia importante, sí, que acompaña a la gente en los barrios. Creo que eso... Bueno, Carlos, agradecerte por haber compartido este programa con nosotros y por compartir tu visión sobre la economía, sobre el país en general. Creo que compartimos en varios puntos lo que pasa y bueno, el deseo para todos los oyentes de que mejore la situación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A disposición cuando quieran que venga a charlar un ratito más de economía o de algún otro, de fútbol también. ¿Hincha de quién? Hincha de Boca, Vamos, en carajo. primer lugar, de Quilmes en segundo lugar. De Quilmes. Pero fundamentalmente Presidente fanático. nuevo Quilmes, ¿no? Presidente nuevo. Fanático del Club Tucumán, de acá de Quilmes.